Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi maestro de vida, mi maestra de vida. ¿Cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? Espero que estés muy bien, ¿vale? Es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo, cariño, se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Siento un cáncer muy fuerte para vosotros. Siento un cáncer. Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño, con mucha fe. Dice, no te rindas. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, corazón. Me dan a entender, cariño, que tienes que seguir para adelante, al margen de lo que esté pasando en tu vida. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, siento que el amor ya no es para mí. Siento que no voy a poder ser feliz con nadie. No te rindas, cariño. Recuerda que la felicidad no tiene por qué estar relacionado al 100% con la pareja, corazón. Tú también puedes ser feliz con tu soledad, tú también puedes ser feliz con tu familia o simplemente con un proyecto o un sueño. Pero no te rindas, me dice Géminis. Siento también, mi querido Géminis, que posiblemente hay una persona que tampoco quiere tirar la toalla. A lo mejor de repente esta persona te va a estar insistiendo, esta persona siempre va a estar intentando de ganarse tu confianza otra vez. Para muchos de vosotros, Géminis, puede ser que están lidiando con alguien del signo Leo. Leo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Recuerda que cuando yo te digo, corazón, no te rindas, también te dicen tu proyecto, también te dicen tu trabajo, en tus sueños. No te rindas, mi querido Géminis. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La carta de la estrella, cariño, corazón, no te rindas, Géminis. Siento que papá Dios te va a bendecir. Siento de que tú tienes la suerte en tus manos. Simplemente que a lo mejor de repente tienes lo que es una mala racha, como cualquier persona que lo tenemos, cariño. Pero tienes lo que es la estrella. La estrella, corazón. Siento que hay seres de luz. Siento que hay energías que están lo que es a tu favor, mi querido Géminis. Entonces, para adelante, cariño, para adelante. Vamos a continuar. Signos, aparte de Piscis, Tauro o Virgo, Leo, me sale Aries y cierras con un Virgo. Te enseño las cartitas, corazón. Recuerda que es una lectura bonus general, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, Géminis. Iniciales, corazón. Vamos a ver, iniciales. La letra H, la letra D y la letra I. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Dime, mi querido Géminis, ¿qué representa para ti una persona de baja estatura? ¿O tú eres de baja estatura también? Ese personaje de baja estatura tiene cabello corto. Puede ser también una niña, tu nieto, tu nieta, cabello corto. Pero yo siento, corazón, como que existen dos ángeles que quieren proteger,
que quieren abrazar a esta criatura. Pero sin embargo siento que esta criatura tiene mucha fuerza, cariño. Tiene mucho poder, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú, hay un familiar, la cual de repente tú me dices, Richard, siempre yo he sentido que era especial. Siempre yo he sentido que a lo mejor es un ángel o que tiene un don. Tiene un don, Géminis. Una persona de baja estatura, cabello corto. Siento que para muchos de vosotros posiblemente ha sido también tu madre o tu abuela o una persona de tu cariño, de tu familia. El otro mensaje también, mi querido Géminis, estoy sintiendo, corazón, como que estás lo que es en una encrucijada. ¿Por qué? Porque te veo a ti con un traje blanco, cabello blanco también, cabello blanco, pero es como si estuvieras en medio de una X, como si fuera un camino pero de X. Está lo que es en el lado derecho un camino, en el lado izquierdo un camino, al otro lado un camino. No sabes qué decisión tomar, mi querido Géminis. Siento que muchos de vosotros están en una encrucijada, cariño. O quieres dejar a una persona, o quieres hacer un viaje, o quieres hacer un proyecto y posiblemente no encuentras la señal o el mensaje adecuado para dar ese gran salto, Géminis. El otro mensaje también, mi querido Géminis, veo lo que es una rueda. Me están diciendo que la fortuna te está esperando, pero tienes que empezar a avanzar, cariño. No te distraigas con situaciones innecesarias, cariño, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que una persona mayor, una persona adulta, de cabello corto, y puede ser que tenga canas, veo que esta energía, corazón, se aparece en tus sueños o se va a aparecer en tus sueños porque quiere ayudarte, quiere protegerte, Géminis. Quiere protegerte. Para muchos de vosotros de repente te cuesta tomar lo que es una decisión, pero al final tiene lo que es la rueda. La fortuna te está esperando. La decisión que tú tomes, cariño, te va a llevar lo que es al éxito. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. ¿Te gustaría saber cuáles son las intenciones o los sentimientos reales de una persona en concreto? ¿Te gustaría saber? A veces lo notas como muy serio, como muy apagado, muy apagada. ¿Te gustaría saber inclusive si alguien de tu entorno es feliz o no es feliz? Por otra parte también puede ser que tú me digas, Richard, me gustaría saber si este hombre o esta mujer, sus sentimientos son reales. La carta del 8 de espadas. Tienes una duda, Géminis. Tienes una duda, porque estás como atrapado o atrapada. No sabes qué decisión tomar. No sabes si a lo mejor de repente estás haciendo lo correcto. El otro mensaje también, mi querido Géminis, posiblemente muchos de vosotros te gustaría saber qué decisión va a tomar una persona que está relacionado con los sentimientos. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. Puede ser que tú estás esperando la decisión de un hijo, de una hija, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos y también de tu pareja. Te gustaría saber qué decisión va a tomar. La carta del 10 de copas, la carta del colgado. Para muchos de vosotros, esta situación es muy importante, me dices. ¿Para qué? Para que te dé claridad en tu vida, lo que es en la parte de la relación con los demás o simplemente en tu vida de una forma general. Es muy importante para que me digas, Richard, para tener lo que es la paz. Para tener la paz con los míos, con mi hogar, con mi entorno, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, lo único que quieres es tener una familia con paz, con armonía. Pero por el momento, cariño, hay oscuridad, ¿vale? Por el momento. La carta del colgado con la carta del 10 de copas. Me están diciendo, cariño, ¿te gustaría el cambio de alguien de los integrantes de tu familia? De alguien, ¿vale? Puede ser hijo, puede ser pareja, puede ser entorno. ¿Te gustaría que cambien su energía? Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot del anillo. Que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Necesitas abrazar a alguien. Necesitas encontrarte con alguien, cariño. O necesitas saber de alguien. Sí, es como que me dicen, en estos momentos Géminis, para Géminis es muy importante saber si este chico o esta chica va a estar contigo, si te piensa, si te recuerda, si vosotros van a coincidir o no. Es muy importante, ¿vale? La carta también del 7 de pentáculos, la carta del as de copas y tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Vale, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú quieres posiblemente justificarte de una situación o quieres aclarar algo que a lo mejor de repente lo ha molestado a la otra persona. Si tú me dices, Richard, no, al contrario, es una lectura espejo. Ellos me tienen que demostrar algo o tienen que aclarar algo en la situación. Yo lo que siento, cariño, seas tú o sea la otra persona, siento que vosotros se extrañan, cariño. Siento que vosotros necesitan estar juntos. Simplemente hay algo que se tiene que resolver. Porque mira, aquí tú lo buscas y esta persona también te está buscando. Pero aquí ha pasado algo, mira. Se está desgarrando la piel, corazón. Lo noto como un poco desconfiado, desconfiada a lo que puede venir más adelante, mi querido Géminis. Y siento que esta persona te recuerda, esta persona te piensa, corazón. En estos momentos, posiblemente muchos de vosotros están en una faceta de calma, como que estás esperando cuál va a ser la respuesta, si esta persona te busca, si esta persona te llama, etcétera, etcétera. Tú estás esperando la respuesta de alguien en concreto. Tómalo de una forma general. Porque puede ser en el amor, puede ser proyecto, puede ser sueños también. A lo mejor tú me dices, Richard, yo lo que estoy esperando es que me salga una sentencia. Yo lo que estoy esperando es que me salga un contrato. Pero también hay un grupo que está esperando el contacto del amor. El contacto del amor, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo porque mira, estás así, cariño. Estás esperando, corazón. Richard, me da igual el tiempo, pero yo lo quiero, Richard. Lo quiero a él. Lo quiero a ella, Richard. Quiero dominarlo, quiero hacer lo mío. A ver, corazón. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros, mi querido Géminis. Recuerda que es una lectura bonus general. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Géminis, que Dios Universo me ayude para Géminis. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Tenemos lo que es la carta también de la emperatriz, la carta de la estrella y tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Mira, Géminis, yo siento, cariño, que muchos de vosotros se están ahogando en un vaso de agua, cariño. Siento que tú eres una persona muy creativa, muy creativo. Siento que eres una persona, mi querido Géminis, que va a llegar lejos. Pero a lo mejor de repente tienes tu momento de inseguridad, de dudas. Te ha dado lo que es un bajón, ¿vale? Esto nos pasa a todos, Géminis. Nos pasa a todos, cariño. Porque mira, tú estás como buscando respuestas, te noto que estás caminando solo o sola, estás pasando frío, estás pasando necesidades, cuando hay un templo en tu delante, cariño. Hay una oportunidad en tu delante, pero estás ignorando las oportunidades, Géminis. La carta de la emperatriz, la carta de la estrella. Siento, cariño, que es una semana de proyectos, es una semana de sueños, es una semana de poder caer bien a los demás. Si tú quieres que una persona vuelva a tu vida, si tú quieres que una persona tenga contacto contigo, solo basta de que tú digas hola, ¿cómo estás? O le envíes de repente lo que es un mensaje. ¿Por qué? Porque las energías están lo que es a tu favor. Si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no. Yo soy muy orgulloso, muy orgullosa y jamás voy a hacer esto, pues entonces, cariño, que te diga el destino lo que tenga que pasar. La carta también del 9 de copas. Yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que hay una persona que quiere que las cosas se aclaren. Siento que hay una persona que quiere tenerte en su vida. Esta persona te ama, esta persona te extraña, te recuerda, pero es necesario dar pasos. Es necesario conversar, mi querido Géminis, ¿vale? Es necesario esto. Yo siento, corazón, que alguien te extraña, alguien te recuerda. Si hay hijos, también por los hijos, ¿vale? Pero siento que esta persona te quiere recuperar, cariño. Simplemente tienen que dar lo que es el primer paso.
No vaya a ser que tú me digas, Richard, lo tengo bloqueado, lo tengo bloqueada. Entonces, cariño, ¿cómo se va a poner en contacto si tú lo tienes bloqueado y bloqueada? Desbloquéalo, mi querido Géminis, desbloquéalo para que te busque otra vez, ¿vale? Pero todo es libre albedrío. Te noto que vas a estar en una semana de reuniones o te noto que a lo mejor de repente me dices, Richard, he estado reunido o reunida con la familia, con tu entorno, con una persona especial y tienes un recuerdo muy bonito o te gustaría repetir otra vez esta reunión, Géminis. Te gustaría repetir, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del 9 de copas, corazón. Te gustaría repetir otra vez esta reunión. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir para solteros y solteras? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Géminis. Siento, cariño, que hay una persona que está como detrás de ti, ¿vale? Lo noto como muy coqueto, muy coqueta, muy atento también. A ti te gusta, Géminis, te gusta, te atrae mucho, mira. Te atrae mucho. Siento que hay una atracción muy pasional, muy pasional. Si tú me dices, Richard, ¿será amor eterno? ¿Será amor verdadero? Por el momento es pasional, muy pasional, ¿vale? Esta persona quiere estar contigo, esta persona te desea. Y veo que esta persona, mi querido Géminis también, es una persona que a lo mejor te está esperando desde hace mucho tiempo. Puede ser que tú me digas, Richard, sí, hay una persona que me pretende, hay una persona que está por mí, o esta persona pues puede ser que está teniendo mucha paciencia contigo, corazón. Mucha paciencia. Vamos a seguir, cariño. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Posiblemente también es una persona que te llama la atención mucho su belleza, su creatividad, su carácter, te llama mucho la atención. Siento que a lo mejor de repente también él o ella tiene hijos, cariño, pero sin embargo siento de que esto no es un obstáculo para ti, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta de la torre y cierras con la carta del 6 de copas, cariño. No te preocupes, mi querido Géminis, que aunque las cosas están muy lentas, aunque en este momento solamente es más pasional o esta persona puede ser que se está alargando un poco la situación, vosotros, cariño, están destinados o destinadas para vivir juntos. Son almas gemelas, relaciones kármicas también, cariño, ¿vale? Llamas gemelas. Entonces, mi querido Géminis, muy pronto ese chico o esa chica que es atento o atenta, que te está esperando y también puede ser que tenga poder adquisitivo, dinero, esta persona, cariño, va a ser tu pareja. Va a ser tu pareja, ¿vale? Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Economía, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Economía. La carta del 7 de oros. Noto, mi querido Géminis, que vas a tener un apoyo posiblemente de un amigo, una amiga, o te llega un préstamo o un dinero, ¿vale? Para tu economía. La carta también de la sota de bastos. Te noto que con ese dinero, corazón, vas a estar como ya proyectándote algo. Puede ser que muchos de vosotros van a hacer algo por propia cuenta, cariño. Vamos a seguir. La carta del 2 de oros, vas a tener que tener mucha paciencia. O a lo mejor de repente me dice, Richard, yo estoy en un proyecto por propia cuenta, pero las cosas no te están saliendo como tú esperas, cariño. Tienes que tener mucha paciencia. Recuerda el mensaje del oráculo, no te rindas. Y la carta también del 8 de oros. Vas a recibir, cariño. Vas a recibir dinero, ¿vale? Vas a recibir dinero. Yo siento, mi querido Géminis, que la parte económica vas a tener como un subidón de dinero, de proyecto, pero luego va a haber como un bajón, cariño. Te vas a recuperar de esta situación negativa y luego te llega más dinero de lo que tú habías tenido anteriormente. Entonces va a haber un cambio, cariño. Siento que muchos de vosotros a lo mejor puede ser que van a dejar un trabajo, puede ser que a lo mejor de repente vas a tener lo que es una pérdida económica, pero sin embargo luego lo recuperas con treses, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Las características, cariño, que se me va el tiempo, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Que Dios universo me ayude, Géminis. Las características. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros.
Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra o es una persona que tiene lo que es un cargo importante. Puede ser tu profesor, tu profesora, tu jefe, tu jefa. Veo que esta persona también como que le cuesta renunciar a lo que tiene o a lo que ha logrado con tanto esfuerzo. Este hombre o esta mujer puede ser mulato o mulata también, o trigueño o muy trigueña. La carta también del 9 de oros, elemento tierra. Posiblemente vosotros trabajan juntos, posiblemente vosotros trabajan algo relacionado con la hostelería o simplemente productos cariño naturales. Esta persona tiene una energía muy buena, puede ser mulato o mulata o trigueño o trigueña, muy espiritual. A lo mejor de repente le encanta el tarot, a lo mejor de repente le encanta la magia. Hay una persona de elemento aire, cariño, ten mucho cuidado, que a lo mejor de repente te llega lo que es un mensaje, cariño, la cual no sale número, la cual de repente no lo tienes lo que es en tu agenda. Esta persona te dice algo y luego desaparece. O a lo mejor de repente hay una persona del pasado que se pone en contacto, cariño, te dice algo, te ilusiona y luego desaparece. Yo te recomiendo, corazón, que te mantengas lo que es al margen, ¿vale? Porque es una persona que no sabe lo que quiere actualmente. Esta persona tranquilamente tiene lo que es una moto, puede ser trigueño o trigueña, no da la cara, cariño. Bendiciones, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besote. Yo siento, mi querido Géminis, la decisión que tú tomes te va a llevar lo que es al éxito. Te quiero. Alguien quiere volver a tus brazos. Hasta la vista, Géminis.